referencia a ese linaje. Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Vean ahora, hermanos, un texto más en el profeta Jeremías, capítulo 33. Profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 14 al 17. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Ahora, pensando en esto, podemos poner en perspectiva la pregunta de Cristo. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo lo decían, hermanos? Porque estaba en las Escrituras, estaba en el Antiguo Testamento, lo hemos visto en diferentes pasajes, hay muchos más. El ungido de Dios iba a ser hijo de David, no hay duda de ello. Los escribas decían esto, porque esto es precisamente lo que enseñaba la Escritura. Estaban en lo correcto, pero ese no es todo el panorama. A esa respuesta hay que agregar algo más, porque eso no es todo lo que las Escrituras decían acerca del Mesías. Así que Jesús, después, hermanos, de darnos este dilema, lo va a problematizar aún más. Versículo 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Aquí es donde Jesús nos lo pone complicado, porque él dice: David, siendo inspirado por el Espíritu Santo, hablando con revelación divina, se refirió al Mesías como Señor. Y lo que hace Jesús allí es una cita del Salmo 110. A David le fue revelado que quien tendría el trono para siempre, el descendiente particular que Dios le prometió, era llamado Señor. Es más, David dice incluso en el Salmo: mi Señor, reconociéndole, doblando su rodilla delante de él. Y hermanos, esta palabra era una palabra reservada para Dios. Pero al mismo tiempo, en esa referencia, se distingue en esa frase de Jehová o de Yahvé. Entonces, Yahvé dijo a mi Adón, sería la idea en hebreo. El Señor, Dios, le dijo a mi Señor, al que es mi Señor también, pero hay una distinción allí. Así que Jesús hace esta segunda pregunta. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? La gente lo escuchó con mucha atención, pero no tenemos aquí la respuesta. Por un lado, vimos ahorita las referencias. La Biblia nos dice claramente que el Mesías sería hijo de David. Pero Jesús ahora nos dice que David lo llama también Señor. Entonces, ¿cuál de los dos es? ¿Es hijo de David o es el Señor de David? Ese es el dilema del origen mesiánico. ¿El Mesías es hijo de David o es el Señor de David? En otras palabras, ¿el Mesías, hermanos, es hombre o es Dios? Y quizá al decirlo de esta manera, muchos anticipan ya la respuesta, ¿verdad?
Pero hay que recordar otra vez este hecho. ¿Pudo acaso Cristo decirles la respuesta y ya? ¿Y seguir adelante con su obra? Sí, pero no lo hizo. Los dejó con la pregunta sin contestar. Era para que reflexionaran y pudieran llegar por sí mismos a la respuesta. Un dilema es un dilema precisamente porque no se enumeran todas las respuestas posibles. Hemos visto ya cómo funciona eso. Jesús, hermanos, está utilizando el mismo método con el que le habían preguntado a él. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Solamente dos opciones. Había más, pero no las estaban diciendo. Cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Como si solamente hubiera una cierta cantidad limitada de respuestas. Cristo está haciendo lo mismo. En lenguaje coloquial, les está dando una cucharada de su propia medicina. Cristo está diciendo, a mí me hablaron así, ahora ahí les va otra. Y esto nos acerca a la solución, porque al reconocer que es un dilema sabemos que tiene que haber una tercera, al menos una tercera opción, que media entre estas dos cosas. El Mesías o es hijo de David o es Señor de David. ¿Por qué no decirlo de esta manera, hermanos? El Mesías es hijo de David y, conjunción, el Señor de David. Aunque la respuesta no aparece aquí como tal, con esto llegamos a nuestro tercer punto, tanto Jesús como Marcos esperaban que los discípulos que leyeran el Evangelio pudieran responder. La solución es entonces que las dos cosas que menciona Jesús no son excluyentes, son realidad. Las dos cosas. El Cristo es hijo de David y a la vez es Señor de David. Pero alguien puede preguntar, bueno, ¿y cómo puede ser esto? ¿Hablaba ya el Antiguo Testamento acerca de esta realidad? Sí, era un misterio anticipado en el Antiguo Testamento. Lo vemos en el Salmo 110 que el Señor está citando. El rey que recibe el trono para siempre, que se sienta a la diestra de Dios, el que es el Mesías, es también el Señor. Lo vemos también en textos, hermanos, como en Ezequiel capítulo 34. Quiero que vean ese texto, Ezequiel 34, versículo 11. Ezequiel 34, 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Versículo 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Versículo 23, y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. David, hermanos, por cierto, ya estaba muerto cuando Ezequiel escribe estas cosas. Habían pasado cientos de años cuando Ezequiel escribe estas cosas. ¿Cuál es la referencia? Al hijo de David. Pero al mismo tiempo el pasaje nos dice que va a ser el Señor mismo el que va a venir y las va a reconocer y las va a salvar y las va a alimentar, etc. Las dos cosas en un mismo pasaje. Es el Señor y es su siervo David, o el descendiente de David, nuestro Señor Jesucristo.
Lo mismo podemos ver en Isaías capítulo 40, un pasaje que Marcos cita al iniciar su evangelio. Isaías capítulo 40, versículo 3. Isaías 43. Voz que clama en el desierto. ¿Quién es esa voz? Sabemos en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Preparad camino. ¿A quién? Dice. A Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová habla. Dios mismo promete visitar a su pueblo. Entonces, cuando Juan el Bautista se para en el Nuevo Testamento para anunciar la llegada de Cristo, ¿qué está diciendo en otras palabras? Que es Dios. Que cuando las personas estaban viendo al Señor Jesús, estaban viendo a la gloria de Dios manifestada. Un misterio entonces, hermanos, que ya estaba en el Antiguo Testamento. Pero un misterio que es revelado más claramente en el Nuevo Testamento. Y es allí donde nosotros tenemos ventaja. Ya hemos leído 12 capítulos casi ya del Evangelio según Marcos. ¿Y cuál es la clave que Marcos nos dio desde un inicio? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es Mesías, por eso dice Jesucristo, es el Mesías. ¿Y el Mesías de dónde viene? Es hijo de David, pero también es hijo de Dios, consustancial con el Padre, de la misma dignidad y gloria. Hemos visto a Cristo en el Evangelio según Marcos perdonando pecados, con la autoridad para hacer eso. Hemos visto que el Señor tiene control sobre la salud, sobre las fuerzas de la impureza como la lepra, sobre la vida misma al resucitar personas, sobre la creación. Vimos al Señor Jesús caminando sobre las aguas, lo vimos en la barca hablándole a la tormenta para detenerla. El mismo entonces, hermanos, que se transfiguró en el monte, es el que atendió a la voz del ciego Bartimeo, que decía estas palabras: Jesús, ¿se acuerdan qué dice después? Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo podemos entonces, hermanos, resumir este misterio? Quiero leer del capítulo 8 de la Confesión de Fe, del párrafo 2, en donde encontramos esta hermosa síntesis para expresar la verdad que tenemos en este pasaje, que Jesús es el Hijo de David y es también el Señor de David. Nos dice la Confesión de Fe: el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con Él e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando vino la plenitud del tiempo, tomó la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades comunes a la misma, pero sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Al venir el Espíritu Santo sobre ella y cubrirla el poder del Altísimo con su sombra, así nació de mujer, de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de la de David, conforme a las Escrituras. De modo que dos naturalezas enteras, perfectas y distintas, se unieron inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición ni confusión. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero es un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Ese es el misterio, hermanos, tal como lo tenemos revelado en el Nuevo Testamento y tal como lo expresaron nuestros hermanos que tanto batallaron en la antigüedad para defender la verdad que encontramos en este pasaje. ¿Qué lecciones, para terminar, podemos tomar entonces de este pasaje y hacer algunas aplicaciones?
En primer lugar, el que se sienta a los pies de Jesús reconoce que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Esta fue parte de la enseñanza de Cristo. Esta no fue una invención de los apóstoles o de la iglesia temprana, esta fue la misma enseñanza de Cristo. Hijo de David y Señor de David. Mucho ojo, hermanos, porque este es un punto en el que yerran muchos y terminan por negar una de estas dos realidades, lo cual es un error mortal. Mortal. A Cristo solo lo podemos recibir tal cual Él es. No hay otra manera de recibir a Cristo por la fe, sino recibiendo al Cristo completo, al que es hijo de David y al que es Señor de David. ¿Qué haremos entonces? Hay que confesarlo de esa forma, hay que adorarlo conforme a esa identidad, hay que amarlo tal cual Él es y predicarlo del mismo modo. Un punto crucial. Hay muchos por ahí predicando un Cristo que no es Dios, ¿verdad? Justo en esta mañana estaban por aquí en la colonia esparciendo ese error. No podemos caer en eso, hermanos. Jesús mismo lo enseñó. Jesús mismo esperaba que nosotros fuéramos capaces, después de leer todo esto, para responder esa pregunta. En segundo lugar, era necesario para lograr nuestra salvación que en nuestro mediador se cumpliera ese doble aspecto. Es decir, no había otra manera de ser salvos, de no ser por un Salvador que fuera hijo de David y al mismo tiempo Señor de David. Tenía que ser alguien que llevara la naturaleza humana para identificarse con nosotros. Tenía que ser del linaje de David para ser heredero de la promesa. Tenía que ser hombre para sufrir, morir y resucitar, asumiendo todo aquello de lo que venía a rescatarnos y alcanzando un estado glorificado para ofrecérnoslo junto con Él. Por otro lado, tenía que ser también el Señor de David, consustancial con el Padre, para que su obra tuviera un poder, una eficacia y una dignidad infinitas. Tenía que ser Dios, hermanos, para que la gloria de la salvación no fuera atribuida a la raza humana o a los ángeles, sino para que toda la gloria fuera a Dios. Así que termino con esta pregunta. ¿Es este tu Salvador? ¿Es el verdadero Cristo en quien has puesto tu fe? ¿Confías en Él de esta manera, como el Hijo de David y el Señor de David? Quizá te aterra considerar su divinidad, porque después de todo, ¿quién podría estar delante del fuego consumidor? Pero no olvides que también es hombre y que tiende la mano al pecador. La evidencia la tenemos muy amplia en el Evangelio. Quizá, por otro lado, no puedes contemplar bien su poder para salvar y te descartas a ti mismo de esa salvación, diciendo, ¿podría un pecador como yo ser objeto de un poder que pueda arrancarme del pecado que tanto amo? Y piensas que Dios está lejano. Considera que el Hijo es también Dios, tan omnipotente, tan omnisciente, tan omnipresente como el Padre. Para terminar, pues, no hay excusa que pueda prevalecer delante de la gloria, delante de la majestad, delante de la suficiencia del Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de David y el Señor también de David. Amén, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque has querido revelarnos este misterio. Señor, sabemos que esto va
mucho más allá de lo que podemos, alcanzamos a entender. Pero te damos gracias que te has revelado en nuestras vidas y nos has dado a conocer a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por ese conocimiento precioso, privilegiado que nos has dado. Ayúdanos, Padre, a estar agradecidos y a poner nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra fe por completo en tu Hijo Jesucristo y a seguir confiando en Él para nuestra salvación. Señor, pedimos también que tú bendigas estos elementos de los que vamos a participar, que tú bendigas el pan, y bendigas la copa y nos concedas ahora regocijarnos también de la oportunidad que tenemos de recibir a 2 hermanos más en la membresía. Úsalos, Señor, por favor, y a nosotros, úsanos también para su ánimo, para su bendición, para su crecimiento. Sigue edificando esta iglesia local, Señor. Líbranos del pecado, líbranos de la levadura, líbranos de la contaminación, que podamos celebrar esa Pascua que es Cristo, que ya ha sido sacrificado por nosotros. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.